going back. No hay vuelta atrás. Una frase que resume el momento histórico que vive Venezuela. Un llamado a militares y civiles a defender la patria. No se pueden esconder a la elección a la que ahora se enfrentan. La comunidad internacional exige una acción militar determinada a favor de la democracia en Venezuela y el gobierno interino de Juan Guaidó les ofrece amnistía. A esos funcionarios que sí quieren ser protegidos por el imperio de la ley, de la Constitución. Quedarán libres de todo pecado cometido desde el 1 de enero de 1999. Pueden elegir aceptar la generosa propuesta del presidente Guaidó de amnistía para vivir su vida en paz con sus familias y compatriotas. Ordene mi comandante en jefe. Un perdón que busca fijar las bases de una transición política en Venezuela. Que se ponga del lado correcto de la historia, que se ponga del lado de la gente. En su artículo 3, el proyecto de ley de amnistía y garantías establece que se concederán todas las garantías constitucionales en favor de todos aquellos funcionarios civiles y militares que, actuando con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, colaboren en la restitución de la democracia y el orden constitucional en Venezuela, conculcado por el régimen de facto encabezado por quien hoy se encuentra usurpando la presidencia de la República. Justicia transicional o impunidad. Este es el segundo código que descifraremos esta noche y para ello está con nosotros el abogado especialista en derechos humanos, en justicia transicional y con una amplia experiencia en situaciones de conflicto, José Antonio Oropesa. Abogado, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este es un proyecto de ley que está en fase de consulta, se están los diputados reuniendo con ONGs, con defensores de derechos humanos, con especialistas en la materia, para darle paso a la segunda discusión en la Asamblea Nacional. Estando justamente en esta fase de consulta, si lo consultaron a usted y en efecto lo han hecho, ¿cuáles serían sus impresiones, sus críticas o sus recomendaciones para los diputados? En principio, la ley de amnistía es algo que realmente favorece pues el cese de la usurpación por parte de este gobierno de facto de Nicolás Maduro. Mi recomendación se basaría justamente en la sistematización de los delitos. La ley de amnistía no puede dejar impune, y asimismo lo establece la ley y la propia Constitución, los delitos de lesa humanidad y los delitos graves de violaciones de derechos humanos. Así también lo establece la Corte Penal Internacional, en favor de tener garantías de no repetición para las víctimas que han sido objeto o que han sufrido estos delitos por parte del régimen usurpador durante todos estos 20 años. Mi recomendación básica es poder caracterizar qué tipo de delitos son los que son amnistiables, delimitar el acceso a esta ley. Recordemos que la amnistía es pro tempore, tiene un tiempo determinado, tiene unos delitos determinados, y una vez que estos delitos se enmarcan dentro de la ley, pueden ser objeto o no de la amnistía siempre y cuando sea en base a una justicia restaurativa. Es mi recomendación. La justicia restaurativa tiene que pasar por 4 grandes controles: la verdad, la justicia, la reparación como garantías de no repetición. Fundamentalmente, eso es lo que tiene que propender la ley de amnistía y la justicia transicional en Venezuela, que es la no impunidad como garantías de no repetición. Ahora, cuando hablamos de amnistía, ¿quiénes serían aquellos sujetos de beneficio de una ley de amnistía? Estamos hablando de quienes están presos por razones políticas en este momento, por ejemplo. Únicamente quienes por razones políticas están en condiciones irregulares de encarcelamiento. Los que están encarcelados injustamente, los que han sufrido una condena injustamente, en el caso, por ejemplo, confeso de Leopoldo López por parte de la Fiscal General de la Nación, en la cual pues se ha dicho que se violentaron los principios y los procesos para llegar al juzgamiento de él, serían objeto de esta revisión por parte de una amnistía. Los presos políticos que hemos tenido, las presentaciones, los juicios, los régimen de presentación que hemos tenido para diferentes personas, tienen que pasar por un control de amnistía. Pero no solo eso, pueden pasar por un control de amnistía todas aquellas personas que se quieran poner. Recordemos ahorita que el presidente Guaidó es el presidente, pero no detenta los poderes, hay una usurpación de los poderes.
El Código Civil y el Código Penal dice que la responsabilidad civil, penal, administrativa o tributaria son personalísimas. Esas son responsabilidades que pueden acarrear una pena corpórea, una privación de libertad. Si estas personas, en el marco de su función ejecutiva o legislativa, administrativa, pueden ponerse a favor del cese de la usurpación, no serían juzgados sus delitos porque están el delito de sedición y el delito de deserción tampoco serían juzgados, en el caso de los militares específicamente, porque ellos pasarían a estar enmarcados dentro de la amnistía. Es decir, para ellos también serían amnistiables. Es correcto. Pero a ellos también, igual que a los efectivos militares, se les garantizarían sus condiciones constitucionales. Es decir, las garantías constitucionales también serían aplicables para aquellos que desde sus funciones colaboren con esta transición. Es correcto. Vamos a poner el ejemplo de un notario que se ha obligado a ejercer funciones notariales a favor del régimen y no se quiera prestar, que tenemos muchísimos casos de eso. Bueno, ese funcionario notarial que no se preste para la comisión de un delito punible, ¿verdad? O que haya cometido un delito punible por miedo o por obligación, pues cometió un delito, pero ese delito puede ser amnistiable. Ese es el ejemplo más claro de situaciones como funcionarios del INTI que obligaron a quitar predios en base a las expropiaciones. Bueno, fiscales del Ministerio Público, fiscales del Ministerio Público, jueces que se han visto en el marco de sus funciones en la comisión de un delito por temor. Recordemos que el delito de lesa humanidad, uno de los delitos de lesa humanidad es la tortura física y psicológica. Esto mereció una parte, porque vamos a hablar también de cómo podría amparar esta ley a los militares que se quieran acoger a ella, y lo vamos a hacer en la próxima parte para no interrumpir. Le pido a ustedes que se queden para revelar esta segunda parte de Código 58.